día, hermanos. Bienvenidos a este culto que tendremos en familia. Dios les bendiga a todos. Nos da mucho gusto saber que la mayoría está bien. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a empezar nuestra reunión con una oración. Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, Dios eterno. Estamos, Señor, maravillados de lo que tú eres, Señor. Gracias, te agradecemos por nuestra salvación, por ese rescate que has hecho por nosotros. Te agradecemos, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, porque, Señor, en medio de esa pandemia, Señor, hemos visto tu mano poderosa, tu sostenimiento, Señor. Te alabamos por eso, Señor, y te bendecimos. En esta hora, Señor, también te queremos pedir perdón por nuestras faltas, Dios. Tú sabes, Señor, que nosotros fallamos porque somos débiles, Señor, y te rogamos, Señor, que tú nos perdones y que nos limpies y que nos ayudes a ser más como tú. También, Señor, te pedimos que te agrades de este culto, que, Señor, sea, Señor, para ti como un olor fragante, Señor. Queremos entregártelo a ti, queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado. Señor, te ruego por mis hermanos que estarán cantando, por mi hermano que impartirá la predicación, por todos aquellos que participarán. En especial, te ruego, Señor, que tu palabra que será expuesta sea palabra, Señor, que ayude a edificar nuestra iglesia, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu provisión. Y entregamos este culto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con una lectura bíblica. La haremos en el Salmo número 100. Vamos a leer. Dice así: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Gracias a Dios por esta palabra que nos anima a alabar al Señor, a agradecerle, a entregarle nuestros cantos, todo lo que somos para alabarle a Él. Así que a continuación, hermanos, preparémonos para cantar. Aquel que nos amó, testigo fiel, te exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, te exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré. Siempre te adoraré. Siempre te
anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma, para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse, y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó a la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenan la tierra». Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales,
el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Saludos a todos los que nos miran por medio de nuestro canal. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por su misericordia y por todas sus bondades que manifiesta todos los días de nuestra vida. Así es que seguimos reflexionando en la palabra de Dios, en este precioso libro que se llama Génesis, en el cual hemos estado reflexionando durante estas semanas. Y en el capítulo anterior reflexionamos sobre el justo juicio de Dios, en el cual se llevó a cabo en contra de la humanidad pecadora en los tiempos de Noé, donde hablamos de 3 enseñanzas que nos ayudan a evitar el juicio de Dios en el futuro, en el cual vimos cualidades, ¿no? de un hombre, o como que estábamos viendo cualidades de un hombre de Dios, pero también vimos cómo hacer para evitar el juicio de Dios. Primero vimos que era evitar apartarse del camino de Dios, hacer caso de las advertencias de un juicio futuro y responder al llamado de la salvación de Dios. Ahora en este capítulo vemos a una escena que cambia, y aquellas nubes tan negras que estaban cayendo sobre la humanidad lleno de lluvia muestran ahora un lado luminoso, porque aunque Dios juzga a la humanidad, no para siempre va a durar su enojo o su ira. Entonces, cuando la tierra se ha secado, podemos ver que viene un nuevo comienzo. Por eso yo le puse al título de esta reflexión: navegando hacia un nuevo comienzo, navegando hacia un nuevo comienzo. Si ustedes le dan la lectura, la que se le ha dado ya, vemos como el agua, la lluvia, y tanto arriba, tanto abajo, se había inundado toda la tierra. Pero el arca en el cual Dios le había dicho a Noé que construyera, andaba flotando. Entonces andaba navegando sobre el agua, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios promete no destruir también al mundo nuevamente cuando ya todo se vuelve a la calma. Y así vemos la larga misericordia que triunfa sobre el juicio, ¿sí? Pero todo esto, ¿qué nos enseña a nosotros? Tal vez digamos que es una bonita historia porque la mayoría de nosotros ya conoce la historia de Noé, ¿sí? O podríamos decir, qué catástrofe tan fuerte. Pero a nosotros, ¿qué nos enseña toda esta historia? Hoy vamos a reflexionar en las cosas que nos enseña, y podemos imaginarnos los momentos tan difíciles que pasamos en la vida, en la cual nos vemos afligidos, turbados, llenos de diferentes emociones encontradas, en el cual no vemos la calma y pensamos que todo va a terminar ahí. Y es ahí donde entra Dios, y por eso esta reflexión nuevamente es navegando hacia un nuevo comienzo. El arca de Noé sufrió la terrible inundación, pero Dios lo protegió porque era el medio para salvación de aquella familia. Así que en este capítulo 8 de Génesis vamos a ver 4 consejos que debemos poner en práctica cuando estamos navegando en medio de las tormentas. Esto nos va a ayudar a depositar nuestras cargas en las manos de Dios, confiando en que siempre va a haber un nuevo comienzo. Recordemos que el juicio de Dios había sido ejecutado, pero que Noé, junto con su familia, entraron en el arca junto con todos los animales que Dios había dicho, y todas esas personas, tanto los animales, fueron salvados. Pero en nuestra vida muchas veces pasamos por etapas como estas que pasó Noé, en el cual vemos problemas, nos inundamos de frustraciones, de estrés, de cosas que la vida sucede
en nuestro diario vivir, y eso nos hace vivir atormentados. Pero vemos cómo Dios, después de que andaba navegando dentro de aquella tormenta en el cual habían pasado 40 días, imagínense, 40 días llueve, pero no solamente era una lluvia como muchas veces la conocemos, sino era demasiado fuerte. No sé cuántos de ustedes han estado cerca de un huracán o han visto en las noticias, en la televisión, en videos, cómo es un huracán, la fuerza de un huracán. Ahora veamos eso, todo estaba inundando la tierra. Así es que vemos, el primer consejo es: para navegar hacia un nuevo comienzo debemos primeramente protegernos de la gracia de Dios. El versículo 1 al 5 dice: Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo. Y entonces dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. A las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse la cima de las montañas. Vemos como el juicio de Dios que había sido ejecutado en este mundo hizo que Noé se refugiara en el arca. Hizo y este arca fue el que lo protegió, que se salvara junto con su familia y los animales en el arca por el cual fue salvado. ¿Sí? Si Noé no hubiera sido obediente y no hubiera hecho el arca tal como el Señor le hubiera dicho, quizás su final también hubiera sido igual a la de los demás. Pero en medio del diluvio, Noé navegó en las aguas que Dios había dejado caer sobre la tierra. No sabemos qué pasaba por su mente de Noé, pero porque pasaron muchos días, ¿sí? Las aguas cada vez aumentaban más y más y más, y quizá la incertidumbre pasaba por la mente de todos aquellos que estaban en el arca. Imagínense estar en medio de una tormenta, el barco, el arca se estaba tambaleando de un lado a otro, y quizá muchas veces pensaban que se podrían voltear. Sí, recordemos que era una gran tormenta, ¿sí? Estaban navegando en medio de fuertes vientos que movía el arca de un lado a otro, se levantaban y posiblemente por todo el movimiento estaban llenos de miedo. No nos podemos imaginar la magnitud de la catástrofe que estaba pasando, y ahora ellos estaban encima de esa agua en el cual se movía, y más aparte los fuertes vientos. Y es en medio de todo esto es que vemos la gracia de Dios. En estos versículos que comienza este capítulo entendemos que es un acto de gracia de Dios sobre la vida de Noé y su familia. Porque Dios dice primeramente el versículo: Dios se acordó de Noé y de todos los animales. Y cuando dice que Dios se acordó de Noé, no está diciendo que Dios se había olvidado y que se había ido, no sé, a algún lugar y que de pronto se acordó que había hecho un juicio. No, sino que estas son expresiones en el cual se llaman antropomórficas, ¿sí? En el cual están usando un lenguaje humano para que nosotros podamos entenderlo. Es decir, que Dios o el escritor está usando nuestro lenguaje para que nosotros podamos entender, porque ninguna de sus criaturas a Dios se le olvida, y mucho menos los hombres que han sido creados a la imagen de Dios son olvidados por Dios. Más bien, cuando dice el acordarse de Dios, Noé, fue el retorno de su misericordia hacia la humanidad, pues Dios no había querido extinguirla. Noé mismo, aun cuando había hallado gracia a los ojos de Dios, parecía estar olvidado en el arca. Quizá Noé estaba pensando: el Señor ya se olvidó de mí, el Señor ya no vemos dónde está, porque llueve y ya la tierra es pura agua, ya no se ve nada. Entonces quizá comenzaba a pensar él mismo:
que por qué Dios lo había abandonado, porque los días pasaban y pasaban y parecían eternos. Muchas veces los grandes hombres de Dios han estado a punto de llegar a la conclusión de que el Señor los ha olvidado, especialmente cuando sus aflicciones han sido muy serias y prolongadas. Muchas veces nosotros, los cristianos, a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero realmente Dios nunca nos abandona. Quizá Noé, aunque era grande en fe, al ver que el diluvio se prolongaba más de la cuenta, cuando parecía que ya debía haber cesado, que debería haber terminado, tal vez se vio tentado a temer o pensar que Dios ya lo había olvidado. Pero vemos que Dios muestra nuevamente su gracia, muestra su misericordia y lo expresa de la siguiente manera: Dios se acordó entonces de Noé. Y entonces vemos la historia que Dios empieza a obrar en esa circunstancia. Fue un acto poderoso de Dios sobre el viento y sobre el agua, en el cual los calmó y cesó la lluvia. Empezó a ceder el agua y el mar y el cielo dejaron de dar agua, y poco a poco las aguas empezaron a bajar. Poco a poco empezó a secarse la tierra. Y esta escena es algo que nos enseña que muchas veces nuestras vidas pueden llegar momentos de incertidumbre, momentos por alguna situación que pasamos en la vida, momentos en que ya no sabemos qué hacer y pensamos que Dios nos ha olvidado. Y quizás muchas veces oramos a Dios y no vemos respuesta como quisiéramos, pero pensamos muchas veces que Dios nos ha abandonado. Y quizá Noé pasaba en su mente también eso. Vemos que esa gran tormenta era demasiado fuerte. Y como les vuelvo a repetir, el arca se tambaleaba por un lado a otro. Quizá los fuertes vientos la movían y las olas que se provocaban por el viento movían el arca y ellos se llenaban de temor. Pero algo que observamos es que la calma fue llegando gradualmente, no de una sola vez, no de un solo jalón, sino por grados. Dios acostumbra a liberarnos de las tormentas, de los problemas, de la incertidumbre gradualmente, para hacernos fuertes y que se aprenda a valorar la paz que nos ofrece el Señor. Los versículos 4 y 5 vemos los efectos que el diluvio cesaron. Las tormentas se calmaron y el arca se detuvo sobre las montañas del Ararat. Esto causó gran satisfacción en Noé al sentir que la casa en que se encontraba estaba en tierra firme, sin moverse de un lado a otro. Reposó el arca sobre la montaña a la que fue dirigida. No por la pericia de Noé, o sea, no es que Noé supo manejar el arca y dijo, no, pues me voy derechito a esta montaña, sino que Dios fue el que la llevó. Por la gracia de Dios y la misericordia es que llegó la calma. Y así es que notamos cómo Dios tiene sus tiempos y lugares de reposo para los suyos, después de que han sido zarandeados por las cosas que ofrece este mundo, por los problemas, por las circunstancias complicadas y muchas veces mayugados por diferentes situaciones, por los golpes, no sé, de diferentes situaciones, golpes del corazón, del alma, del espíritu, cosas así, por las diferentes tormentas que pasamos en la vida. Y ahí vemos la gracia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en este mundo que vivimos, un mundo caído, un mundo injusto, muchas veces nos encontramos expuestos a las tormentas, no en la magnitud de este diluvio, pero sí muchas veces esas tormentas de problemas, de incertidumbres, de falta de salud y de otras muchas formas nos hacen navegar sin rumbo, a la deriva. Pero no debemos perder la fe, no debemos perder la confianza en Dios ante esas situaciones. Naveguemos en medio de esas tormentas pensando que siempre
va a haber un nuevo comienzo. Y uno de los consejos para lograrlo es que debemos protegernos de la gracia de Dios. Protégete en su amor, en su misericordia, al igual que Noé siempre estuvo creyendo en las cosas que Dios había dicho y se refugió en el arca, en el cual es la muestra del amor de Dios, de la misericordia, de su gracia. Y así de esta manera Dios siempre se acuerda de nosotros y nos trae alivio ante las diferentes tormentas que ofrece la vida. El segundo consejo que podemos ver cómo navegar hacia un nuevo comienzo es: debemos mantener viva nuestra esperanza. Dice los versículos 6 al 12, después de los 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde pararse y volvió al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Estos versículos nos muestran cuál fue el actuar de Noé. ¿Cuál fue la iniciativa que tomó Noé después de que cesó las lluvias, después de que dejó de llover? Aunque Dios le había dicho a Noé con todo detalle cuándo llegaría el diluvio, pero Dios no le había dicho cuándo iba a dejar de llover o cuándo iba a estar seca la tierra. No le reveló ningún detalle en cuanto al tiempo y al modo de que iba a terminar el diluvio. Y al no revelarle esos detalles a Noé, lo hizo para ejercitar su fe, y para ejercitar su paciencia. Aunque Noé esperaba por fe que iba a ser salvado del juicio de Dios, que iba a ser liberado, y él estaba esperando con paciencia en el arca, aunque quizá lleno de temores, también quiso hacer sus averiguaciones. Y eso muestra que él tenía esperanza, que todo iba a volver a comenzar. La esperanza que tenía de un nuevo comienzo le llevó a actuar y a observar si ya era prudente bajarse del arca o todavía no. Y observamos que después de 40 días que reposó sobre las montañas el arca, Noé estuvo ansioso por conocer hasta dónde se había secado la tierra y de esa manera poder descubrir si ya era momento de poder abandonar el arca. Y como ya se habían retirado las aguas de las partes más altas, el arca estaba a salvo de todas las tempestades. Y desde una posición tan alta de las montañas es difícil poder ver o determinar que ya no haya aguas las partes más bajas. Por lo tanto, Noé envió a un cuervo primeramente para saber cuál es el comportamiento del ave, cuál era la condición de la tierra. No pudo encontrar un lugar donde descansar y volvió al arca. Y en el versículo 8 vemos nuevamente a Noé haciendo una segunda prueba para ver qué pasaba con la tierra. Y una semana más tarde la paloma se mantuvo alejado de todo el día, pero volvió por la tarde con una hoja de olivo, indudablemente de un árbol que había sobrevivido del diluvio. Entonces Noé reconoció en la hoja de olivo una evidencia que la tierra debía estar casi seca y que pronto podría salir del arca. Y vemos nuevamente que una semana más tarde volvió a enviar la paloma, y esta vez la paloma ya no volvió, lo que demostraba que la tierra ya tenía condición para poder bajar del arca.
Notemos la felicidad que pudo haber sentido Noé junto con su familia al saber que la tierra ya estaba cerca, que ya podían bajarse del arca, ya podían volver a iniciar nuevamente su vida. Y esto nos muestra que Noé nunca perdió la esperanza en medio de toda esa gran tormenta tan terrible, y ante la mirada de que toda la tierra estaba llena de agua y ya no se veía ni un solo árbol, ni una sola montaña. Ante los ojos de Noé, todas esas cosas habían pasado, pero su esperanza en Dios no se fue, no menguó, sino por la fe que tenía, hizo la labor de averiguar que las condiciones de la tierra fueran adecuadas para poder bajar del arca. Y la esperanza que tenía en Dios, que lo había salvado del justo juicio, ahora está mirando con sus propios ojos el resultado de su fe. Y asimismo, mis amados hermanos, nosotros no debemos perder nuestra fe ante las circunstancias tan difíciles que nos pasa en la vida. No debemos perder la fe ante las tormentas que acechan en nuestros hogares, a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón. No desconfiemos de la gracia y la misericordia de Dios. Tengamos siempre presente que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si estamos pasando por etapas muy difíciles en nuestra vida, recuerden esta historia y piensa y medita en esto. Mantén viva tu esperanza, no pierdas la fe, que Dios trae tiempos de gozo y alegría. Pero también es necesario que pongamos de nuestra parte, como Noé, que mandó a las aves para averiguar si era oportuno salir del arca. Así también haz tu parte, haz la parte que te toca, busca la paz, busca el reposo y sobre todo busca a Dios, que te da el descanso que necesitas. Por eso cuando andes en tribulación, en tormentas, cuando andes navegando sin rumbo, piensa que hay un nuevo comienzo y mantén viva tu esperanza. Y recuerda que la gracia de Dios te acompaña siempre y que Él está al cuidado tuyo. Como consejo número 3, para navegar hacia un nuevo comienzo, debes esperar un futuro mejor. Dice el versículo 13 y 19, Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Noé no se movió hasta escuchar la orden de Dios, hasta escuchar que Dios le dijera, ya puedes salir del arca. Y esto es algo muy interesante que aprendemos en Noé. Solo los que siguen la dirección de Dios y se someten a su gobierno gozan de su gracia y su misericordia. Aunque Dios lo retuvo ahí por mucho tiempo, al fin Dios le concedió la libertad de poder salir y explorar nuevamente el mundo. Noé sale del arca y él observó que Dios le había salvado junto con toda su familia, junto con todas las parejas de animales. Supo que no solo había sido salvado para una nueva vida, sino también para un mundo nuevo, para una nueva humanidad, para un futuro mejor. No encontró ningún motivo para quejarse de todo lo que sufrió durante la tormenta, porque Noé se había dado cuenta que había sido salvado por la gracia de Dios. Noé y su familia salieron vivos de aquel juicio que Dios había ejecutado en la humanidad. Ahora ellos habían superado la tormenta que había pasado. Y asimismo, nosotros, como hijos de Dios, debemos reconocer que las tormentas pasan y que al final llega la calma.
Pero no solamente es una calma pasajera o que no existe nada, sino es la esperanza de este nuevo comienzo, de un futuro mejor, de una nueva humanidad en el caso de Noé. Y el arca constituye una prueba de la bondad de Dios. El arca nos enseña la misericordia, la gracia, la bondad de Dios y sobre todo la fe que tuvo Noé al ser obediente al llamado de Dios y al ser obediente a todas las instrucciones que Dios le había dado. El arca fue el refugio en tiempo de peligro, un hogar para los que temían a Dios, un hogar para una familia, un hogar para ser salvados de todo lo malo que había sucedido en la humanidad. Y Dios los llevó a salvo desde el mundo antiguo lleno de maldad hacia un nuevo comienzo en el cual a través de Noé y su familia va a surgir nuevamente la raza humana. Entonces vemos cómo el arca fue el lugar destinado por Dios para la salvación. Fuera de ella no había seguridad. Noé había aprendido a confiar en Dios y esperar pacientemente como el resultado que sus 120 años de predicación y construcción del arca no fueron en vano. Ese largo periodo de activar labor, de tanta labor que había sido y que había pasado tantas burlas, tantos despechos, muchas otras cosas, ahora veía el resultado de su fe. Durante las primeras semanas y los primeros meses, Noé y su familia habían experimentado la lluvia incesante, furiosa, y tempestades y tremendos cataclismos, tremendas situaciones tan fuertes que habían pasado en medio de la tormenta. Pero ellos se mantuvieron confiados en Dios. Cuando el arca reposó sobre los montes, él veía su esperanza viva, en el cual pensaba que pronto llegaría el momento en el cual pudiera iniciar una nueva vida. Y la fe y la paciencia ahora dan fruto en la vida de Noé. Puede bajar y pisar tierra firme y poder decir: gracias, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia hemos sido salvados. Así es que, mis amados hermanos, no te inquietes ante las duras adversidades, ante las duras circunstancias, ante las duras pruebas, porque esas son pasajeras, pasan en la vida. Esas pruebas sirven para ejercitar nuestra fe, sirven para ejercitar nuestra paciencia, para ejercitarnos espiritualmente. Al igual que Noé confió, nosotros también debemos confiar en Dios. Él está ahí a nuestro lado en todo momento. Y aunque muchas veces nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser nos engañe y piense que Dios no está ahí, sin embargo, Dios está a tu lado, allí en medio de la tormenta. Y en medio de la tormenta, Dios te está protegiendo y te está haciendo más fuerte para que tú puedas ser un gran guerrero en el camino de Dios. Por eso recuerda, cuando estés navegando en medio de las tormentas, confía y ten paciencia, porque viene un futuro mejor. Y como cuarto consejo, para navegar hacia un nuevo comienzo, debes confiar en la promesa de Dios. Vemos el versículo 20-22 que nos dice: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre este altar ofreció como holocaustos animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el gran aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Después de la tormenta, Noé reconoce y agradece el favor de Dios. Ese favor que Dios le había otorgado al completar su liberación del juicio. Esa gracia de Dios que se había mostrado
al darle la salvación por medio del arca. Noé había vuelto ahora a un mundo nuevo, a un nuevo comienzo, donde se podría pensar que su primera labor que tendría que hacer era construir una casa, pero para él eso no era prioridad. Cualquiera de nosotros, después de haber sido liberado de alguna catástrofe, de alguna lluvia y que todo esté destruido, quizá lo primero que se nos venga en la mente es: tengo que hacer una casa. Pero Noé, lo primero que se le vino a la mente es ofrecer un sacrificio a Dios, porque él reconoció que Dios lo había salvado de aquella gran tormenta. Y recordemos que no había muchos animales, pero Noé no escatimó de dar a Dios lo que es debido, porque estaba agradecido que Dios había mostrado misericordia en su vida. Y lo primero que encontramos en este nuevo comienzo es un acto de adoración a Dios. Y Dios ve el agradecimiento de Noé y se complace de lo que le ofrece el ser humano después de la tormenta. Y vemos cómo quedó satisfecho con la fe de Noé. Y este nuevo comienzo lleno de esperanza. En la vida de Noé mostró esa gratitud, ese agradecimiento. Después de haber descargado la justa ira de Dios sobre un mundo de pecadores, ahora descansa su amor sobre un pequeño remanente de creyentes, la familia de Noé, que es el futuro para poblar la tierra. Y es ahí donde Dios hace las promesas al ser humano. Y nos dice textualmente: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Nunca, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra, cosecha, frío y calor, verano, invierno y días y noches. Quizá en su mente Noé pudo haber pasado: ¿para qué destruir o para qué renovar al mundo si a lo mejor Dios un día otra vez se va a enojar y nos va a destruir? Quizá Noé pensaba dentro de su corazón humano y decía: pues si un día la humanidad hace enojar a Dios otra vez, lo va a volver a destruir. Pero Dios le dice: no, no va a ser así. Dios hace las promesas de jamás volver a destruir con lluvia este mundo. Y así es como Dios muestra su compasión, porque a pesar de que Él sabe que nosotros somos pecadores, Dios nuevamente reafirma su promesa de que Él está con nosotros. Y aunque fallemos cada momento, cada instante, Dios sigue estando con nosotros, teniendo misericordia. Y recordemos al profeta Jeremías, que decía que nuevas son sus misericordias, que cada día son nuevas sus misericordias. Y así es como muestra Dios su compasión, porque a pesar de que Él sabe que le vamos a fallar, Él hace la promesa de no destruirnos con el diluvio. Las tormentas de la vida nunca podrán destruirnos o arruinarnos, porque las promesas de Dios es que no va a permitir más cosas que no podamos soportar. Y está claro en la palabra de Dios que este mundo no va a permanecer para siempre, pero mientras permanezca la providencia de Dios, siempre va a permanecer en la vida de la humanidad. Y esta es la promesa de Dios hecha a Noé. Ahora conocemos más a Dios a través de su palabra escrita. En ella encontramos infinidad de promesas hechas a sus hijos, hechas a su pueblo. Y esas promesas son para darnos paz, para darnos tranquilidad a nuestro corazón. Y a pesar de la dureza de las tormentas, Dios promete preservarnos y sostenernos todos los días de nuestra vida. Y recordemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Este mundo afrontará aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y así es como, amados hermanos, vemos en la historia de Noé que las tormentas de la vida
nos hacen más fuertes en fe. Las tormentas de la vida nos hacen más fuertes en nuestra relación con Dios, porque es a través de las tormentas que podemos acercarnos más a nuestro Creador y podemos verlo mejor como es Él, lleno de gracia y compasión. Y cuando navegamos en medio de situaciones complicadas, no debemos olvidar las promesas de Dios, pues Él cuida de nosotros todos los días de nuestra vida. Y como dice el Salmo 121, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra y protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Por eso, no pierdas la fe en las tormentas, porque Dios está ahí a tu lado. Y así es que, para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en este capítulo 8 de Génesis 4 consejos que nos ayudan a navegar en medio de las tormentas. Y para ir a un nuevo comienzo, debemos seguir estos 4 consejos. Debes primeramente protegerte en la gracia de Dios, pero también debes mantener viva tu esperanza y debes esperar un futuro mejor, y sobre todo debes confiar en las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Nuestra vida es como el mar, donde estamos navegando, y hay momentos donde nos encontramos en tormentas fuertes, en huracanes, en fuertes vientos, donde ya no vemos la luz y nos llenamos de temores, perdemos la fuerza y muchas veces la fe, pero debemos recordar que estamos navegando hacia un nuevo comienzo, donde la paz, la justicia, el amor y sobre todo la presencia de Dios está ahí con nosotros. Por eso debemos protegernos de la gracia de Dios. Debemos mantener viva esa esperanza que tenemos un futuro mejor en el cual Dios, nuestro Señor Jesús, nos ha prometido cuando dijo: voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y debemos confiar firmemente en esas promesas que Él nos ha hecho. Por eso les invito a que no desmayen ante las adversidades que enfrentamos en la vida. Recordemos esta historia de Noé, imitémosle en su fe, confiando hasta que Dios dé la salida a esa circunstancia que estemos pasando. Mantengamos firmes y fortalecidos en nuestra fe. Así que sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, reflejando esa fe, esa confianza, esa esperanza en que Dios tiene muchas cosas mejor para nosotros. Navegamos hacia un nuevo comienzo, hacia ese comienzo que es la vida eterna, allá con el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Por eso sigan viviendo su nueva vida en Cristo, sigan confiando en Él y no pierdan su fe, que las tormentas son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Así es que sigan firmes viviendo su nueva vida en Cristo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Santísimo
llévame a tu santuario, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar.
Hermanos, continuemos con una lectura bíblica en 2 Corintios capítulo 13 de los versículos 11 al 14. Dice así: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén, hermanos. Sé que ahorita no podemos reunirnos y no podemos darnos un abrazo, pero desde aquí les enviamos nuestros saludos y también todo nuestro amor. Vamos también a recordar que los domingos tenemos a las 6 de la tarde escuela dominical por Zoom. Y los miércoles también tenemos culto de oración a las 8 p.m. Así que también los esperamos por Zoom. Y para terminar nuestro culto de hoy, vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, gracias porque hemos podido tener esta reunión, Señor, como familia, porque hemos podido, Señor, leer tu palabra, hemos podido cantar tu santo nombre, hemos escuchado, Señor, tu voz, Señor, a través de nuestro hermano que impartió el mensaje. Te agradecemos, Señor, por esta bendición. Y, Señor, estamos por terminar esta pequeña reunión y, Señor, queremos, Señor, que tú pues te hayas gloriado, Señor. Ese es nuestro deseo en el corazón, que, Señor, este culto haya sido grato para ti. Señor, nos despedimos de esta reunión y te seguimos rogando, Señor, por cada familia de nuestra iglesia, por cada integrante, porque tú los sigas protegiendo y cuidando. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que no merecemos tanto amor, Señor, y tanta gracia de parte de ti. Y, Señor, nuestro corazón está, Señor, profundamente agradecido, profundamente, Señor, enamorado de ti, Padre. Te alabamos, pues, Dios, y Señor, te seguimos pidiendo que tú bendigas a cada uno de nosotros, que tu presencia esté con nosotros en esta semana que iniciamos y que nuevamente, Señor, la próxima semana nos podamos reunir. Alabado seas. En Cristo Jesús. Amén.